Chile, comienzos de la década de 1970. Un país al borde de un sueño y de un abismo. En las calles de Santiago, los viejos tranvías avanzan lentamente entre vendedores de frutas, estudiantes que discuten sobre política y obreros que aún creen que el cambio puede ser pacífico. El aire huele a esperanza, pero también a miedo. En La Moneda, el Palacio Presidencial, Salvador Allende contempla el amanecer desde su despacho. El presidente socialista, elegido democráticamente en 1970, lleva en los ojos la convicción de que un continente entero puede despertar sin armas, sin sangre, sin dictadores. Su voz, firme pero cansada, resuena entre los pasillos de mármol. Construiremos un camino distinto, un socialismo con vino tinto y empanadas. Pero más allá de las montañas, en despachos que huelen a tabaco y poder, otros planes ya estaban en marcha. Washington observa con inquietud el experimento chileno. Para algunos, Allende no es un reformista, sino una amenaza. Una chispa en el sur que podría encender todo el continente. En el norte, los cables diplomáticos hablan de contención y seguridad hemisférica. En el sur, los rumores se multiplican. Empresarios temen expropiaciones. Los militares murmuran en silencio. Los periódicos comienzan a hablar de crisis y caos. Las sombras se alargan sobre Santiago, presagio de una tormenta que aún no estalla, pero que todos sienten venir. El pueblo chileno camina dividido entre la esperanza y el hambre. La inflación sube, los productos escasean, las colas frente a las panaderías se vuelven más largas cada día. Mientras tanto, grupos armados comienzan a multiplicarse en los barrios obreros. Algunos se dicen defensores de la revolución, otros, guardianes del orden. Todos temen que el país se rompa por dentro. En un país que alguna vez fue ejemplo de estabilidad democrática, los discursos se vuelven más duros. Las radios transmiten consignas encendidas. Las universidades se llenan de barricadas y de banderas rojas. En los cuarteles, oficiales jóvenes hablan con palabras que parecen venir de otra época. Honor, deber, patria. Chile está a punto de vivir una jornada que cambiará su historia para siempre. Pero en ese instante, en el silencio previo al estallido, nadie imagina lo que se avecina. La tormenta se está gestando, no en el cielo, sino en los corazones de los hombres. El triunfo de Salvador Allende en 1970 no fue solo una victoria electoral, fue un terremoto político que sacudió al continente. Por primera vez, un marxista había llegado al poder por las urnas, sin fusiles, sin revolución armada, solo con votos, y con una fe que desbordaba los balcones de Santiago. Los primeros meses fueron un carnaval de esperanza. Campesinos recibían tierras, obreros asumían el control de fábricas abandonadas, los estudiantes levantaban murales que decían, «Ahora el pueblo es gobierno». Las minas de cobre, la gran riqueza nacional, pasaban a manos del Estado. En los campos, los tractores llevaban banderas. En los barrios, las mujeres organizaban ollas comunes. Chile parecía estar inventando un socialismo nuevo, el de los Andes, el de la cordillera, el de la fe en que el cambio podía ser humano. Pero toda revolución, incluso la más pacífica, tiene enemigos que no duermen. El precio del cobre cayó. Las reservas comenzaron a agotarse, y en las sombras, manos invisibles movían los hilos. Desde Washington, el presidente Richard Nixon pronunció una frase que nunca quedó registrada oficialmente, pero que sus asesores repitieron como una orden: hagan gritar a la economía chilena. La CIA diseñó un plan que se conocería como Track 2. El objetivo: desestabilizar al gobierno antes de que consolidara su poder. Fondos secretos, propaganda mediática, sabotajes industriales y financiamiento a la oposición. Todo bajo un mismo argumento: defender la libertad. Mientras tanto, en Chile, la vida cotidiana se volvía un equilibrio precario. Las huelgas se multiplicaban, los transportistas bloqueaban carreteras, los periódicos hablaban de crisis moral, y el ejército, que hasta entonces se mantenía neutral, empezaba a observar con atención el caos creciente. Allende insistía: la vía chilena al socialismo es con empanadas y vino tinto, no con fusiles.
Pero la realidad se endurecía. El Congreso se paralizaba. Los gremios se dividían. Y las Fuerzas Armadas, guardianas del orden constitucional, eran cortejadas discretamente por quienes ya planeaban algo más que una protesta. En las noches, los camiones se detenían en las carreteras vacías. En los muros aparecían grafitis que decían «Yankee, go home», «Patria o muerte». El país se desangraba en consignas. En medio de ese ruido, algunos aún creían que el diálogo era posible, que el sueño podía salvarse. Pero los sueños, cuando se fracturan, no se rompen de golpe. Primero se llenan de grietas invisibles y luego se desmoronan bajo su propio peso. Santiago, 1972. Las calles están llenas, pero nadie celebra. El sonido de los motores se confunde con el de las cacerolas. El hambre, disfrazado de escasez, empieza a hablar más fuerte que los discursos. En los despachos del norte, los informes de inteligencia se acumulan. La Casa Blanca recibe noticias diarias de un país al borde del colapso. Henry Kissinger, secretario de Estado, lo resume en una frase que pasará a la historia. No veo por qué debemos quedarnos de brazos cruzados mientras un país se convierte en comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Las empresas estadounidenses, especialmente la ITT y la Anaconda Copper, presionan para proteger sus intereses. Millones de dólares fluyen hacia Chile, pero no para alimentar bocas, sino para sembrar desconfianza. Aparecen sindicatos financiados desde el exterior, radios nuevas, panfletos con mensajes precisos. Caos, desorden, comunismo. El miedo se convierte en la moneda más estable del país. En los cafés del centro, hombres de traje y militares retirados se reúnen en silencio. Hablan de restaurar el orden, de salvar la patria. Uno de ellos, de mirada serena y voz lenta, escucha más de lo que dice. Augusto Pinochet Ugarte, general de división, fiel al presidente. Por ahora. Mientras tanto, en los barrios obreros, los comités de defensa popular se preparan. Algunos reciben armas de manos anónimas. Otros solo reparten pan y esperanza. La polarización ya no es ideológica, sino física. Amigos que dejan de hablarse, familias que se dividen, vecinos que se miran con desconfianza. El gobierno intenta resistir. Allende convoca a la unidad nacional, pero los discursos ya no bastan. Cada decreto se convierte en una batalla, cada medida en un titular hostil. La prensa, casi toda en manos opositoras, transforma cada error en tragedia, y cada tragedia en argumento para el golpe que ya se cocina en las sombras. En la Embajada de Estados Unidos, los agentes de la CIA operan con precisión de relojero. Reuniones secretas con oficiales chilenos, transferencias discretas, listas negras. El objetivo no es solo tumbar un gobierno, sino borrar una idea. Que América Latina pueda decidir su destino sin pedir permiso. En los cuarteles, el clima cambia. El lenguaje también. Palabras como doctrina de seguridad nacional, enemigo interno, guerra psicológica, comienzan a circular entre los oficiales jóvenes. Chile ya no es visto como una democracia frágil, sino como un frente de batalla. Y en medio de todo, Allende sigue creyendo. Cree en las urnas, en el pueblo, en la palabra. Pero las palabras, en un país que deja de escucharlas, ya no sirven de escudo. La conspiración avanza sin ruido. Y cuando las conspiraciones no hacen ruido, es porque ya tienen fecha. Septiembre de 1973. Santiago despierta con un silencio extraño. Las calles parecen las mismas, pero el aire pesa distinto. Los tranvías no pasan. Los niños no van a la escuela. Los adultos caminan con la mirada baja, como si todos supieran algo, pero nadie se atreviera a decirlo. El 10 de septiembre, Salvador Allende convoca a sus ministros por última vez. El rostro del presidente está más delgado, pero su voz sigue firme. Sobre la mesa hay informes de inteligencia, rumores de conspiración, movimientos inusuales en los cuarteles. Todos lo saben. El golpe ya no es un rumor. Es un hecho que respira en el aire. Allende mira a sus colaboradores y dice con serenidad: «No renunciaré,
Cumpliré el mandato del pueblo, aunque sea con mi vida. Esa noche, en los barrios altos de Santiago, las luces permanecen encendidas hasta tarde. En las casas de oficiales y empresarios, los teléfonos suenan una y otra vez. Códigos, nombres en clave, rutas de escape. En los puertos, buques de guerra comienzan a moverse. En los cuarteles, los soldados reciben órdenes sin preguntas. El humo aún no se ha disipado sobre Santiago, pero el país ya respira bajo otro aire. Un aire de botas. La Junta Militar anuncia su nacimiento con una frase que congelará una generación entera. Se prohíbe toda actividad política y sindical. Se suspende la Constitución. El toque de queda entra en vigor en todo el territorio nacional. Las calles quedan vacías. Las radios solo transmiten marchas militares y comunicados impersonales. El país entero es ahora una sala de espera. Una espera que durará años. Los soldados ocupan universidades, fábricas, barrios. Las redadas comienzan al amanecer. Camiones sin insignia recorren los suburbios y se detienen frente a puertas marcadas con tiza. Algunos no alcanzan a vestir. Otros no alcanzan a despedirse. Los nombres desaparecen antes que las personas. En el Estadio Nacional, las gradas donde antes se cantaban goles, ahora sirven de prisión improvisada. Decenas de miles son llevados allí en pocos días. Mujeres con los ojos vendados, hombres con las manos atadas, grupos que entran y no vuelven a salir. Los periodistas extranjeros escriben en secreto lo que ven, pero el miedo viaja más rápido que cualquier cable de prensa. Los vecinos no miran por las ventanas. Los taxis no se detienen de noche. El sonido de un motor puede significar todo, o el final. El Palacio de la Moneda, reconstruido parcialmente, ya no es el mismo. Las paredes nuevas no cubren las cicatrices viejas. Allí, el nuevo poder viste uniforme, y en cada despacho se escribe la historia con tinta invisible. Pinochet asume el mando absoluto el 17 de septiembre de 1973. Su rostro es inexpresivo, su tono contenido, su mirada impenetrable. Chile ha sido salvado del marxismo, proclama, mientras en las cárceles, los prisioneros escuchan los ecos de esa frase entre los golpes y los gritos. El miedo ya no es una emoción, es un sistema. Una red perfectamente diseñada para no dejar rastros, donde la desaparición no es un accidente, sino una política de Estado. Las casas se vuelven trincheras del silencio. Las familias aprenden a hablar con miradas. Los hijos crecen sin saber por qué falta un nombre en la mesa. Las madres comienzan a caminar en círculos, cada jueves, frente a un edificio de vidrio y cemento, con pañuelos blancos en la cabeza y una sola pregunta que nadie quiere responder. ¿Dónde están? El amanecer del miedo no tuvo sol, pero sí sombras largas. Sombras que se extendieron por todo el continente. Porque el terror, en esos años, dejó de ser chileno y se volvió latinoamericano. A mediados de los años 70, los dictadores del Cono Sur descubrieron algo más poderoso que las fronteras. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, todos bajo gobiernos militares, encontraron un lenguaje común: la guerra contra el enemigo interno. Un enemigo sin uniforme, sin rostro, sin bandera, que podía ser cualquiera. Un estudiante, un sindicalista, un periodista, una madre que preguntaba demasiado. La doctrina de la seguridad nacional, nacida en academias de Estados Unidos, se convirtió en religión. Y como toda religión, necesitó sacerdotes, templos y sacrificios. En noviembre de 1975, en Santiago de Chile, los jefes de inteligencia de 6 países se reunieron en secreto. El lugar: dependencias de la DINA, la policía secreta chilena, dirigida por el coronel Manuel Contreras, uno de los hombres más temidos del continente. En esa reunión nació la Operación Cóndor, un pacto no escrito, pero ejecutado con precisión militar, para eliminar a todo disidente político, dentro o fuera de las fronteras. Los agentes compartieron listas negras, fotografías, pasaportes falsos, y una idea escalofriante: las fronteras ya no protegerían a nadie. Un exiliado argentino podía ser capturado en Paraguay, trasladado a Chile y desaparecer en Uruguay.
Los vuelos clandestinos se multiplicaron. Los archivos se sellaron. Las embajadas se convirtieron en islas asediadas. El cóndor había desplegado sus alas y sobrevolaba un continente entero sin dejar sombra. En Buenos Aires, el periodista Rodolfo Walsh escribía con rabia y lucidez: «Nuestras dictaduras no solo matan cuerpos, también borran las huellas del alma». Mientras tanto, en los laboratorios de la DINA, los prisioneros eran torturados con electricidad, sumergidos en agua helada o simplemente arrojados al mar con los ojos vendados. En Uruguay, el CID perfeccionó el secuestro sistemático. En Paraguay, los archivos del terror comenzaban a llenarse de nombres, fechas, firmas y huellas dactilares. Y en Brasil, el Servicio Nacional de Inteligencia coordinaba las rutas aéreas para asegurar que ningún subversivo escapara del nuevo orden. La guerra sucia ya no era un rumor, era una maquinaria continental. Las capitales del sur se convirtieron en espejos del miedo. Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Asunción. Todas parecían respirar al mismo ritmo, como si una única mano invisible pulsara la garganta del continente. Y en el norte, los informes llegaban puntuales a Washington, con lenguaje técnico, medido, burocrático, cooperación hemisférica en materia de seguridad. Pero lo que en los papeles era cooperación, en las calles, era desaparición. Las cifras nunca fueron exactas, porque el cóndor no dejaba registros, solo ausencias, solo silencio. No hay sonido más aterrador que el silencio. Ese silencio tenía nombre, rostro y familia. En cada ciudad del Cono Sur, un teléfono que no volvía a sonar significaba una vida borrada, un abrigo colgado, un plato servido, una cama que quedaba tendida para siempre. Los desaparecidos no eran números, eran hijos, hermanos, poetas, campesinos, maestras, obreros que soñaban con justicia. Su crimen, pensar distinto. Su castigo, desaparecer del mapa y de la memoria. En Argentina, las madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar en círculos, cada jueves, con pañuelos blancos sobre la cabeza. Sus pasos eran lentos, pero su coraje era infinito. Marchaban frente al poder más brutal del continente, sin armas, sin gritos, solo con fotografías en las manos. Rostros que el Estado insistía en negar, pero que volvían a aparecer cada semana, como fantasmas que se negaban a morir. Helicópteros despegaron de la base de Peldehue, cargando cuerpos que jamás llegarían a tierra firme. Los prisioneros eran atados, drogados y arrojados al Océano Pacífico. El agua, convertida en tumba, se volvió cómplice involuntaria de un crimen sin fin. En Uruguay, los centros de detención clandestinos, como La Tablada y El Infierno, funcionaban día y noche. No había juicios, no había abogados, solo interrogatorios interminables y un eco que repetía las mismas preguntas. ¿A quién viste? ¿Con quién hablaste? En Paraguay, los archivos del terror, descubiertos años después, revelaron la minuciosidad del horror. Nombres, fechas, coordenadas y hasta los precios de los pasajes de avión utilizados para trasladar prisioneros entre dictaduras. Todo perfectamente documentado, como si la muerte necesitara recibos. En Buenos Aires, los sótanos de la ESMA funcionaban como fábrica del dolor. Cientos de hombres y mujeres fueron torturados, asesinados o lanzados vivos al mar. Entre ellos, Rodolfo Walsh, que antes de morir escribió su Carta Abierta a la Junta Militar, una de las denuncias más valientes jamás escritas. Reproduje el terror de Estado que disfraza de guerra lo que en realidad es la matanza de un pueblo indefenso. El cóndor volaba alto, pero bajo sus alas no quedaba libertad, sino ruinas. Las madres siguieron caminando, los poetas siguieron escribiendo en la sombra, y los sobrevivientes, los pocos que hubo, llevaron el peso de la memoria como una cruz. La Operación Cóndor no solo mató personas, mató el futuro de una generación entera. Y aún hoy, cada vez que el viento sopla sobre el Río de la Plata, parece traer consigo los susurros de quienes fueron arrojados a sus aguas. Detrás de cada tortura, hubo también escritorios relucientes, papeles sellados y firmas impecables. La Operación Cóndor no fue una sombra aislada.
con precisión diplomática y coordinación global. En Washington, las luces del Departamento de Estado nunca se apagaban. Los informes llegaban con puntualidad quirúrgica. Reportes sobre eficacia de operaciones conjuntas. En una oficina sin ventanas, Henry Kissinger recibía esos informes con la calma de un hombre que ya sabía el final de la historia. Entre 1975 y 1978, las reuniones con embajadores del Cono Sur se multiplicaron. El lenguaje era medido, técnico, burocrático, cooperación en seguridad, apoyo logístico, intercambio de inteligencia. Pero detrás de esas palabras se escondía una verdad brutal. Estados Unidos no solo sabía, sino que aprobaba. Los documentos desclasificados años más tarde por la National Security Archive mostrarían cables diplomáticos con frases escalofriantes. Pinochet es un hombre difícil pero necesario. El control de la subversión en el Cono Sur avanza satisfactoriamente. La Escuela de las Américas, en Panamá, funcionaba como el taller del Cóndor. Allí se entrenaban oficiales de toda América Latina en contrainsurgencia, tortura psicológica y operaciones encubiertas. Entre sus graduados, nombres que luego llenarían los informes de derechos humanos: Manuel Contreras, Chile; Jorge Videla, Argentina; Luis García Meza, Bolivia, y tantos otros que aprenderían a convertir el miedo en método. Europa tampoco fue ajena. En Madrid y Roma, los servicios de inteligencia occidentales compartían información con los regímenes del sur. El Cóndor no volaba solo. Seguía rutas aéreas y financieras. Las empresas multinacionales vieron en las dictaduras una garantía de estabilidad. Sin sindicatos, sin huelgas, sin prensa libre, solo productividad. Y mientras los capitales fluían, las embajadas guardaban silencio. Los diplomáticos firmaban cócteles donde se hablaba de orden y progreso, mientras a pocas cuadras, los gritos se perdían en sótanos de hormigón. En Santiago, el cuartel de Villa Grimaldi se convirtió en uno de los epicentros del horror. Allí, el propio Contreras supervisaba interrogatorios, mientras informes con membrete oficial eran enviados a la CIA bajo la etiqueta Operación Conjunta Exitosa. El poder, como un cóndor ciego, no necesitaba ver la sangre para olerla. Los hilos se extendían por todo el continente, desde los palacios de gobierno hasta los bancos de Miami. Y en medio de esa telaraña, cada desaparición tenía su eco, su registro, su cómplice. La impunidad viajó sellada en sobres diplomáticos, el silencio, en valijas oficiales, y el miedo, en telegramas cifrados que cruzaban los cielos con la misma frialdad con que se firmaban las condenas. El Cóndor no cayó de un día para otro. Sus alas se desgarraron lentamente, bajo el peso de los años, la verdad y las madres que no se rindieron. A comienzos de los años 80, la economía, el aislamiento y la presión internacional hicieron que los regímenes militares se miraran al espejo y descubrieran que ya no tenían rostro. En Chile, las protestas volvieron a llenar las calles. Miles de jóvenes salieron con cacerolas, pancartas y banderas negras. Las noches volvieron a tener ruido, y en ese ruido comenzó a escucharse la voz del pueblo. En Argentina, el golpe más brutal vino del mar. La Guerra de las Malvinas en 1982 fue el último intento de un régimen moribundo por despertar orgullo donde solo quedaba miedo. Pero cuando los soldados regresaron con el frío de las islas en los ojos, el país comprendió que ya no podía seguir callando. Un año después, el pueblo argentino hizo lo impensable. Derrocó a la dictadura en las urnas, y en 1985 el mundo presenció algo que parecía imposible en América Latina: el juicio a las juntas militares. Los verdugos, por primera vez, tuvieron que escuchar sus propios crímenes leídos en voz alta, las órdenes firmadas con tinta y sangre. El fiscal Julio César Estrasera, con voz temblorosa pero firme, cerró su alegato con una frase que quedó grabada en la historia: «Señores jueces, nunca más». En Chile, el proceso fue más lento. Pinochet seguía en el poder, protegido por su propia constitución y por el miedo. Los familiares comenzaron a excavar.
a buscar huesos en el desierto, ropas en los ríos, nombres en los archivos. En 1988, el plebiscito del sí y el no abrió una grieta en el muro del silencio. Contra todo pronóstico, el pueblo dijo no, y aunque el dictador intentó quedarse, la historia lo había condenado ya. En Paraguay, los archivos del terror aparecieron en 1992, descubiertos en una comisaría abandonada. Cajas repletas de documentos, fotografías y listas de detenidos. La Operación Cóndor, que durante años fue negada, quedó expuesta ante el mundo con la precisión de una contabilidad del horror. En Brasil, las comisiones de verdad tardaron más, pero cuando llegaron, las historias de los desaparecidos comenzaron a tener voz. Voces rotas pero vivas. En cada país, el miedo dejó paso a la memoria. Y la memoria, como un fuego lento, comenzó a iluminar los rincones donde antes solo había oscuridad. El cóndor, símbolo de muerte y vigilancia, empezó a caer. Y cuando finalmente tocó el suelo, el continente despertó. Despertó con cicatrices, pero también con nombres, con rostros, con fotografías que volvieron a las paredes. El silencio ya no era un mandato, era un recuerdo. Y los pueblos, uno a uno, comenzaron a hablar. El cóndor ya no vuela. Pero su sombra sigue proyectándose sobre el continente, no como amenaza, sino como advertencia. Décadas después, las heridas aún respiran bajo la piel de América Latina. No hay familia sin una ausencia. No hay ciudad sin un nombre grabado en mármol. Y no hay generación que no haya escuchado, alguna vez, los ecos de aquella época donde la vida podía desaparecer con un golpe a la puerta. Los archivos se abrieron. Los juicios se celebraron. Las placas conmemorativas crecieron como flores sobre las ruinas. Pero el dolor no prescribe. Ni el tiempo lo borra. Cada madre que marchó bajo el sol. Cada hijo que preguntó sin respuesta. Cada voz que volvió del exilio para contar lo que vio. Forman parte de una resistencia más poderosa que cualquier ejército, la de la memoria, porque la memoria no se rinde, no obedece órdenes, no firma decretos y no muere con los dictadores. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, todos guardan cicatrices del mismo vuelo, de la misma maquinaria del terror. Y aunque las dictaduras cayeron, los fantasmas aún caminan entre los pasillos de los ministerios, en los nombres de las calles, en los silencios de quienes prefieren olvidar. Pero el olvido es el último refugio del verdugo, y la memoria, el primer derecho del pueblo. Hoy, los jóvenes que no vivieron el miedo leen, ven, escuchan, y descubren que el pasado no está tan lejos como parece, porque el cóndor, incluso muerto, puede volver a levantar vuelo si se le da alimento. La indiferencia. Las nuevas generaciones tienen otra misión. No es tomar las armas, sino sostener la verdad. Contarla, filmarla, cantarla, recordarla. Cada documental, cada libro, cada canción que menciona un nombre perdido, es un acto de resistencia contra la amnesia. La historia no pertenece a los poderosos, pertenece a quienes la recuerdan. El cóndor puede haber sido derrotado, pero la historia aún late bajo sus alas rotas, y mientras alguien, en cualquier rincón del continente, mencione un nombre, una fecha, un rostro, el vuelo no volverá a repetirse, porque hay heridas que no se cierran, pero hay memorias que no se apagan, y esas son las que mantienen viva la dignidad de América Latina. La noche termina. En el horizonte, una luz pálida se levanta sobre la cordillera. No hay himnos ni discursos, solo el murmullo del viento entre los cerros de Santiago. Un viento que lleva nombres, fotografías, palabras que el tiempo no logró borrar. En ese viento, vuelan los ecos de los que ya no están, y también las promesas de los que quedan. Promesas de memoria, de justicia, de nunca más. La historia no está hecha solo de guerras, sino de voces que se negaron a callar. Cada batalla, cada dictadura, cada nombre perdido entre las páginas del tiempo,
Nos recuerda que el poder puede borrar vidas, pero jamás podrá borrar la verdad. Porque la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra el modo de volver a la luz. Y cuando el silencio se vuelve insoportable, es la memoria la que habla. Esta fue otra historia contada entre las sombras de la guerra, donde la política y el destino se cruzan, y donde la humanidad muestra su lado más frágil y más valiente. Porque hay historias que no fueron escritas para ser olvidadas.